me va a mostrar. ¿Listo? Y realmente, bajo mi perspectiva, y ojo, no digo que esa es la forma correcta de hacerlo, pero bajo mi perspectiva, es la mejor forma de tradear. ¿Por qué? Porque si el mercado no hace lo que esperamos, nuestra cabeza se va a tener distorsión al momento de analizar el precio. Si yo me hubiese sesgado solamente por una dirección que puede ser, si nosotros lo vemos en macrotemporalidades, voy a ocultar los dibujos un segundo. Si nosotros lo vemos en macrotemporalidades, decimos, ok, todo esto viene en un rally, un movimiento alcista muy, muy fuerte. Entonces, ¿qué voy a buscar yo? Compras, pero hay puntos muy específicos cuando el precio hace ciertas cosas que nos cuentan una historia donde, como les decía, en este caso, los vendedores están testeando a los compradores a ver si ya se está agotando, por ponerlo de alguna manera para que me lo entiendan, se están agotando las arcas de los compradores o se está agotando el dinero de los compradores. ¿Por qué? Porque en todo esto de acá vienen inyectando, 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 inyectando dinero, inyectando dinero. Cuando eso sucede, cuando eso sucede, debemos estar al pendiente porque ahí es donde empiezan esas consolidaciones que son esa guerra entre compradores y vendedores hasta entender o saber cuál de los dos ganó esa batalla. Justamente como lo que sucedió en este caso. Guerra entre compradores y vendedores por alrededor de 3 meses, viéndolo en macro temporalidades. ¿Y qué sucedió? Al final terminaron ganando los compradores y tomando la liquidez de la parte superior, que era lo que habíamos visto ya anteriormente. Pero así como sucede en macro, también va a suceder en medias temporalidades y en bajas temporalidades. ¿Qué pasa? Voy a contar nuevamente esto. Yo les hablaba para los que revisaron el chat de WhatsApp. Yo les hablaba de la morfología de las velas. ¿Alguno de los que está aquí conectados había escuchado algo referente a la morfología de las velas? ¿O es la primera vez que escuchan ese término? Déjenmelo ahí en el chat. Ok, bien. Vamos a aprender a interpretar el precio. Vamos a aprender a interpretar el precio, que también suele ser mucho como el precio es como si fuese una persona. Tiene ciertas peculiaridades, ¿cierto? Y nosotros debemos aprender a entender eso para saber cómo llevar el precio. Si nosotros vemos esta vela de acá y esta vela de acá, tienen información, ¿cierto? Que es diferente. Si nosotros lo vamos a ver a grosso modo, simplemente vamos a decir como que esto es una vela bajista, esto también es una vela bajista. Y ambas las podemos interpretar como velas de pausa. Sin embargo, sin embargo, la diferencia entre una y otra es que esta vela, aunque sea bajista, aunque sea bajista, tiene algo y es que la mecha me está indicando a mí que la fuerza compradora fue más fuerte que la fuerza vendedora. Por eso, la morfología de esta vela, aunque sea una vela bajista, ¿cierto? Y me dice que ingresaron vendedores al mercado, la mayor fuerza la tienen los compradores. Por eso, para este entonces, les había comentado justamente en los análisis que se envían al grupo, que habían o que ya estaban ingresando vendedores al mercado, pero que yo seguía decantándome por las compras. Justamente por lo que veíamos el día de ayer. Déjenme, yo miro si esto está rayado. No está rayado, perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros vemos la vela recién se está gestando, vamos a ver que esa vela venía más o menos con estas características, ¿cierto? Venía más o menos de esa forma.
Ay. Pero ¿qué pasa? Después esa vela se termina convirtiendo en eso que fue lo que cerró. ¿Qué quiere decir? Que para que la vela pueda cerrar en ese punto, en todas estas zonas, en todos esos precios, se fue inyectando dinero, inyectando dinero, inyectando dinero, hasta que lograron cerrar ese día la vela en ese punto. Quiere decir, si nosotros lo vemos midiéndolo por pips, ¿cierto? La vela se movió 533 pips, pero realmente la fuerza vendedora tuvo solamente 133 puntos, ¿cierto? Y la fuerza compradora llegó a tener 338 puntos. ¿Eso qué me dice? Que la fuerza compradora está más al control porque está doblando la fuerza vendedora. Ahí ya entran cosas más profundas de Bookmap, de Deep of Market, bueno, muchas cosas, pero pues la idea no es confundirnos con eso. ¿Qué pasa? En esta vela que se cerró el día de ayer, hay algo diferente con la morfología. ¿Alguno puede especular qué es? ¿O tiene alguna idea de qué puede ser? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos según lo que les expliqué acá abajo? Efectivamente, hay más fuerza bajista. ¿Por qué? En este caso, la vela, la vela llegó a estar alcista hasta este punto, ¿cierto? Y resulta, perdón, este fue el Open, alcista hasta ese punto. Y resulta que se dio la vuelta, ¿cierto? Vamos a dibujar la mecha de una vez. Y resulta que ese cuerpo, esa vela, se dio la vuelta a tal punto que no solo la fuerza vendedora fue más fuerte que la compradora, sino que incluso cambió el color de la vela. Eso ya me dice a mí que esa fuerza vendedora está mucho más fuerte. La forma más simple, más sencilla de hacerlo es tal cual como se los dije. Aquí, la fuerza compradora, ¿cierto? La fuerza compradora llegó hasta ese punto, pero no tuvo la suficiente cantidad de dinero para mantener la vela en ese punto. ¿Qué pasó? La fuerza vendedora fue la que tuvo el control y ese control fue aproximadamente de unos 500 puntos, ¿cierto? Entonces, por esa razón, a diferencia de este escenario, sí que me interesaban hoy el día de las ventas más que las compras, pero ahí es donde debemos tener esa capacidad para poder definir si el mercado me está dando solo un sesgo direccional o me está indicando que puede estar tanto en compras como en ventas, ¿sí? Como somos traders intradiarios, pues no nos interesa, o a mí como soy un trader intradiario, no me interesa saber si va a seguir subiendo de aquí a 2, 3 meses. Por el momento no me interesa porque tampoco tengo puntos de referencia. En función a eso, en función a eso, es que estábamos buscando posiblemente este movimiento bajista más fuerte para confirmar que todo esto se vaya a dar. No quiere decir que no lo pueda hacer por acá arriba, ¿cierto? Porque todavía hay points o puntos de interés más arriba. Sin embargo, lo que a mí me interesaba el día de hoy, justamente por la relación tiempo-precio de la que hablamos ayer, era una zona de ventas por estos puntos y una zona de compras por estos puntos, ¿sí? ¿Por qué razón me interesaba eso? Porque aquí nadie quería vender porque no había un cambio estructural. Y aquí nadie quería comprar porque esto para la mayoría de personas es ruido, para mí es una flag limit, ¿cierto? Y la mayoría de personas que tienen un conocimiento, digamos, intermedio en cuanto al trading, van a querer comprar en la zona baja de la estructura o del fractal, creo que lo denominan fractal.
de la estructura, ¿cierto? ¿Por qué? Porque acá nuevamente hubo un cambio estructural al alza y demás. Sin embargo, en este escenario en específico, lo que era más conveniente era encerrar el precio entre esas dos zonas de interés y desde ahí poder tomar el trade. Cuando nosotros estamos empezando, sobre todo para el tema operativo en oro, lo más recomendable es sacarle en un trading intradiario, ¿cierto? Sacarle entre 50 y máximo 100 pips por día que nos dé operaciones, ¿cierto? Nosotros no podemos forzar esas operaciones. Entonces, ¿qué pasa? Justamente por eso, aquí en cierto punto se entró, no recuerdo bien cuál fue el punto de entrada, venga, miramos. Efectivamente, fue en este punto de acá. Nos salimos aproximadamente acá, fueron 138 puntos y ahí nos salimos. ¿Qué pasa? Ahí ya entra el tema mental y es que si nosotros dejamos que nos gane la avaricia por la falsa creencia de el precio tiene que hacer tal cosa. Si yo me sesgo en eso y que me pasó mucho cuando estaba iniciando, denme un segundo por favor, y que me pasó muchísimo cuando estaba iniciando, cuando pasa eso, cuando pasa eso, yo espero que el mercado me haga el movimiento más grande y venga a hacerme un bajo más bajo, que me active algo acá. Y lo que hago es dejar de cobrar en el mercado. Por eso les decía el día de ayer, en este mundo del trading, el dinero se hace no cuando entramos, sino cuando salimos. Por eso es importante saber y entender en qué punto debemos salirnos. Bien, las líneas de mayoría son los puntos de entrada en sus análisis. Sí, por lo general o bajo esta metodología, esos son los puntos de entrada. Lo que sucede es que tengo varias metodologías, varias estrategias. Y conforme se comporta el mercado, ya por el, como por la experiencia, las horas de vuelo, ya puedo definir cuándo me conviene una operación u otra. Digamos, el día de hoy, otra de las estrategias me estaba arrojando compras. ¿Sí? ¿Qué sucede? En M5, que suelen ser la temporalidad de entrada para mí, cuando el precio baja acá fuerte, ¿cierto? Yo tenía una compra en estos puntos. ¿Qué sucede? El precio baja fuerte, me paga el take profit de la venta, pero también se regresa con fuerza. En una de las cuentas, yo cerré acá abajo, pero en otra de las cuentas que yo tengo, lo estaba sosteniendo, buscando que me hiciera movimientos más abajo, buscando un movimiento más largo, pero eso ya es parte de mi operativa personal. ¿Por qué? Porque no es lo mismo trabajar con dinero propio en su estrategia o en su cuenta personal y es muy diferente si ya se gestiona dinero de terceros, como les comenté en algún momento estuve con un fondo de inversión privada y demás, entonces ahí la cosa cambia porque también hay ciertas, eh, ¿cómo les explico? Hay ciertas situaciones que tienen cabida en nuestra cabeza y que por lo general, por la tolerancia al riesgo de la mayoría de personas, pues hay que gestionarlo de una manera diferente. ¿Qué pasó? Simplemente, viéndolo por temas técnicos, número uno, lo que les decía, había una noticia que era la que nos podía acelerar el precio, ¿cierto? Esa noticia fue la que cuando el precio consolidó en todo esto, vino y activa el trade, vende, pero esa noticia, por lo general, esas noticias de alto impacto suelen darnos movimientos fuertes, movimientos acelerados y esas velas muy, muy marcadas que solemos ver. ¿Qué pasó? No lo hizo. Simplemente tuvo esta reacción y acá nuevamente inyectaron mucho dinero los compradores. Para que el precio se mueva un solo dólar hay que inyectar muchísimo dinero en el mercado. Entonces, por eso.
Cuando ya me había pagado el take profit en las otras cuentas y vi que se había regresado hasta este punto, yo cerré mi operativa personal por acá. ¿Sí? Eso es clave. ¿Por qué? Y es lo que les digo de tocar un poco el tema del mindset, el tema de la cabeza, que juega papeles muy importantes acá en este mundo. ¿Qué sucede? Si yo me cierro a que el mercado tiene que bajar, en el mejor de los casos me saca en break-even y en el peor de los casos, si el precio continúa subiendo, voy a magnificar mi pérdida teniendo un análisis que me decía que las ventas iban acá y mi salida iba por acá en este punto. ¿Por qué? Por lo que les decía del promedio de 50 a 100 pips. ¿Que se le puede sacar más? Claro que sí, pero ¿qué es lo más importante para nosotros? Poder cobrarle al mercado. Eso para una de las metodologías de operar. Para otra de ellas, lo que nos interesa es el riesgo recompensa, que sea superior a 1,2. Lo mínimo recomendable para un riesgo recompensa que termine dándonos, no sé si alguno recuerda las clases que han tenido sobre gestión de riesgo, pero para que nosotros podamos salir al menos en break-even, vamos a necesitar una relación riesgo-recompensa de 1 a 2. Así solamente necesitamos una efectividad del 50% para poder entrar al mercado, operar y no tener pérdidas. Si nosotros tenemos riesgos recompensa, perdón, con el 1,2 es menos. Es con el 1 a 1 que se necesita el 50%. Disculpen, 50% acá. Con el 1 a 1 se necesita el 50%. Con el 1 a 2 si no estoy mal, es como el 40%. Si no me falla la memoria sobre la tabla, es el 40%. Y con el 1 a 3 es el 30%. Entonces ahí es donde nosotros, entendiendo esto, de hecho para las próximas clases cuando tengamos lo de gestión de riesgo y demás, les voy a mostrar la tabla, se las voy a traer preparada. Esto hace que nosotros podamos hacer las paces con el hecho de las pérdidas en el trading, porque tener stop loss, como se los he dicho desde que empezamos las clases, es completamente normal. Nosotros podemos tener días perdedores, operaciones perdedoras, semanas perdedoras, incluso meses perdedores. Para los que no estén muy relacionados con el tema, los fondos de inversión, los fondos de inversión suelen generar resultados semestrales o anuales. Hay algunos que llegan a generar resultados trimestrales, pero realmente no es lo recomendable. ¿Por qué? Porque el resultado se debe medir anual debido a la fluctuación que hay en los mercados que son de renta variable. Mercados de renta variable como el que nosotros estamos, en el que nosotros estamos en este caso, que es el Forex o los contratos por diferencia. Bien. Luego de eso, el precio acá me da unas compras. Cuando yo veo la fuerza bajista, ¿cierto? Me salgo de las compras casi en el mismo punto de entrada y espero que el mercado pueda continuar bajando. Cuando lleva la reacción, cierro las ventas. Hasta ahí es claro cómo tomamos las órdenes el día de hoy, ¿cierto? Sí, pero esta Selson, Steven, ya es una zona que ya fue utilizada y ya em, tomó las órdenes de ahí. De hecho, mira, chévere que lo preguntes, les voy a explicar algo. ¿Alguno conoce la teoría de order blocks? Y eso va de la mano con el tema de la liquidez y jolín, ¿qué les iba a decir? Con el tema de la liquidez y los soportes y resistencias. Entonces, ¿alguno sabe algo sobre order blocks? Ya que estamos poquitos acá, les voy a tirar una factoría del flow para que puedan aprender a interpretar eso. Claro, hay ocasiones en que sucede, pero hay algo, hay algo, y es que la gran mayoría.
Vamos a verlo en este gráfico de acá. La gran mayoría toman eso. ¡Chuf! La gran mayoría toman todo eso, ¿cierto? Como que eso es un bloque de órdenes, como que eso es una zona de, bueno, una supply or demand zone. Entonces, ¿qué sucede? Cuando eso ocurre, cuando eso ocurre, la mayoría de personas van a pensar que como una zona está marcada, cuando vuelva, ahí vamos a poder entrar otra vez. Por lo general, por lo general, este tipo de situaciones, lo que suelen ser es esa inyección de ventas para que los retail traders se metan en ventas diciendo, ah, ok, reaccionó otra vez acá, fue un techo, dos techos, tres techos, y desde ahí el mercado pueda bajar otra vez. Sin embargo, en la mayoría de situaciones, lo que están construyendo es la liquidez necesaria, la liquidez necesaria, ¿para qué? Para poder lograr que el precio suba. Cuando la mayoría se meten en ventas en todo esto, el precio termina rompiendo, recoge el dinero y puede seguir su curso o puede hacer un cambio. ¿Qué pasa? ¿Y por qué no lo utilizamos así? Cada nivel de precios, cada nivel de precios, cada nivel de precios que hay acá en todo esto, necesita cierta cantidad de dinero para que el precio pueda fluctuar en una dirección o en otra. En estos puntos es cuando las instituciones y las manos fuertes más grandes inyectan dinero o salen del mercado. Eso define que los movimientos se den de esa manera. Este punto es la segunda entrada donde los institucionales entran, pero digamos que ya son los peces medianos, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Aquí hay mucho dinero, ¿cierto? Cuando los vendedores ya tomaron su profit y demás, vienen a testear nuevamente y ahí ya sé esto de acá, ya dejó una huella institucional en ventas, ¿cierto? Sin embargo, acá hay contrapartes que están entrando en compras. ¿Qué pasa? El segundo testeo, ¿cierto? El segundo o el primer testeo, digámoslo así, la segunda vez que el precio llega a esa zona de precios, el mercado vuelve y reacciona. Quiere decir que jolín, todas las órdenes y todo el dinero que estaba acá, ¿cierto? Ya se consumió todas esas órdenes en venta para dar este movimiento. Como todo eso ya se consumió, las probabilidades de que en toda esa zona aún tengamos dinero disponible para tirar el precio a la baja se reducen drásticamente. Como eso sucede de esa manera, lo más probable es que si el precio quiere bajar, deba llevarse esa liquidez. ¿Cómo? Llevándose este punto o llevándose toda la liquidez haciendo justamente esto. Entonces, por eso, en este punto, ¿cierto? A mí ya no me interesan las ventas. Número dos, el precio ya me pagó el día de hoy. Como el precio ya me pagó el día de hoy, no voy a hacer que el mercado empiece a jugar conmigo porque empiezo a cometer el tema del overtrading y el tema de sobreoperar. Entre menos tiempo estemos nosotros dentro del mercado, mejor estadística vamos a tener, ¿sí? Recuerden que nosotros estamos compitiendo en estos mercados con instituciones, estamos compitiendo con bancos, estamos compitiendo con las mentes más inteligentes del mundo en cuanto a temas financieros, estamos compitiendo contra hedge funds, ¿cierto? Estamos compitiendo contra fondos de inversión
y estamos compitiendo contra algo mucho más heavy que son los quants. Los quants es como los bots, pero muy, muy, muy evolucionados. Entonces, por esa razón, nosotros no debemos estar todo el tiempo en el mercado hasta que aparezca el conjunto de información que realmente nos diga que podemos entrar y para eso debemos tener reglas específicas que nos permitan poder enfrentarnos al mercado. Por esa razón, es como te digo, aquí no me gustaría entrar. De hecho, tengo un amigo, trader también, que él espera a que saque a la gente, entra por acá y toma su venta, dependiendo de cómo estén las condiciones del mercado y demás, pero digamos que sin ver el macro haría ese tipo de cosas, ¿cierto? Número dos, ¿qué haría él viendo este último rasgo de precios? Para que ustedes lo tengan presente, todo esto es liquidez, ¿cierto? Este punto, este punto, este punto, este punto, ¿cierto? Recuerden que los precios específicos no se trabajan tanto, sino que son más las zonas. El precio se lleva todo esto, ¿cierto? Voy a dibujarlo desde acá, se lleva todo esto. Una vez los liquida, esta es la zona donde él entra y desde ahí se va en compras. ¿A qué? A que se lleve la otra liquidez. Hay muchas formas de operar y de enfrentarse al mercado, simplemente hay que entender cómo es que se mueve el mismo. ¿Por qué? El análisis técnico nos va a ayudar a analizar cualquier activo que tengamos. Sin embargo, como les decía hace tiempo, hace un tiempito, el mercado o el activo, cada activo es como una persona, tiene sus peculiaridades y eso es lo que nosotros debemos aprender a interpretar para saber cómo operar un activo u otro. De los que están acá, ¿suelen ver algún otro activo y le hacemos un análisis en vivo a ver si vemos algo? Déjenme algún activo por ahí en el chat que les guste y vemos si hay algo. BTC. Uf, hace tiempo no analizo el Bitcoin. Déjame, este es Coinbase, este es el de Binance. Listo. Vea, los últimos análisis que le había hecho era con ondas de Elliott y con patrones armónicos. Vamos a verlo. Este activo puntualmente, el Bitcoin, yo lo suelo ver muy macro porque para mí operar el Bitcoin no es sano. Sin embargo, para holdearlo lo veo mucho más viable que para tradearlo. Bien. Bajo la perspectiva de mercado que yo tengo, de hecho ya llegó al último impulso según las ondas de Elliott, ¿cierto? Empiezan estos puntos bajos cuando empezó su cotización en Binance, ¿cierto? Que eso fue para el 2020, más o menos, según dice esto, sí, 1 de enero del 2020. O al menos esa es la información que nos aparece desde TradingView. Hace su primera onda impulsiva que lleva el precio de los 3.900 $4.000 hasta los 68.000 en este máximo. Tiene nuevamente su etapa correctiva desde los 68.000 hasta los 15.700 aproximadamente. Ahí ya me generó un bajo, un alto y por el momento estaba en un retroceso. Acá en el precio, nuevamente, vemos cómo cambia otra vez la estructura de mercado, hay aceleración alcista y en estos puntos, ¿cierto? Después que cierra esta vela, nosotros ya podemos ver cómo el mercado empieza a inyectar esas compras y podemos empezar a notar cómo desde toda esa zona de interacción de precios fue desde donde el mercado llegó y activó para poder subir. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Cuando el mercado hace eso, nuevamente vuelve y repunta, genera un máximo más alto, que fue el máximo de los 109.000, que lo hizo justamente para inicios del año. Nuevamente hubo una etapa correctiva. Ahí sí vamos a irnos un poquito más para entender la narrativa del precio. Vamos a irnos a temporalidades más bajitas.
teníamos dos opciones. Número uno, un retroceso para balancear el precio. Y número dos, un retroceso complejo y profundo que nos podría venir a generar un patrón armónico, que era lo que yo esperaba allá abajo, para que el mercado volviese a repuntar al alza. ¿Qué hizo? Lo que hizo fue venir a balancear el mercado, ¿cierto? Venir a balancear el mercado y cuando rebalanceó el mercado, tomó la fuerza para volver a subir. Volvemos a lo mismo. Si esperábamos el precio acá, nos quedábamos sin podernos posicionar en toda esta zona de precios. Pero si nosotros sabemos reaccionar al mercado, vamos a diario, podemos ver cómo si bien el precio acá nos dio una reacción, ¿cierto? No nos pagó el trade completo, pero cuando llega a estos puntos, vemos cómo nuevamente el mercado cambia, ¿cierto? Para que lo vean en esta línea amarilla, el mercado cambia desde estas zonas, desde estas zonas, es que el mercado hace el cambio en su movimiento. Los vamos a mostrar así de esta manera. Hace un cambio acá, ¿sí? Un cambio interno. Cuando hace ese cambio interno, el mercado empieza a fluctuar nuevamente hacia arriba. Ya después de que confirma y demás, podemos entrar en etapas de participación. ¿Qué está haciendo ahorita el precio? ¿Qué está haciendo ahorita el precio? Vamos a irnos otra vez al macro. Aquí ya llegó al punto más alto que se había definido con la extensión del Fibonacci. ¿Cómo utilizamos la extensión del Fibonacci para poder especular puntos hasta donde el mercado va a llegar? Ojo, hasta donde va a llegar no significa que desde ese punto el mercado vaya a bajar. Entonces, punto X, que es el inicio del último impulso, punto A, que es el final del último impulso, y punto B, que es hasta donde llegó el retroceso. ¿Eso qué me dice a mí? Que tengo posibilidades que el precio llegue hasta este punto, hasta el 1.27, al 1.41 o lo más extenso que sería el 1.61 del último impulso. Si nosotros lo vemos mucho más macro, ¿cierto? Entendiendo todo esto, podríamos de pronto, esperen, sí, en 6 meses, sí, en 6 meses, todavía no se ha acabado la onda 3. Es decir, que en 6 meses, déjenme que eso está acá, en 6 meses, en el gráfico de 6 meses, el precio viene haciendo lo siguiente. Esto, ahí está haciendo la onda 3 que incluso puede ser todavía más larga. Siempre la onda 3 es la más larga hasta algún precio. Supongamos que con la información que tenemos ahorita llegó hasta ahí. Si es que el precio quiere retroceder, puede hacerlo, ¿cierto? Hasta algún punto, puede ser acá abajo, X, Y, toca analizarlo más, y puede después generarnos un nuevo punto. Sin embargo, por la naturaleza de las ondas de Elliot, esperaría que fuese algo más de esta manera. ¿Listo? Eso es lo que esperaría. Es decir, todavía hay un tramo para que el mercado pueda subir. En mensual, ¿qué pasa? En mensual, ya nosotros podemos ver, ¿cierto? Analizándolo por ondas de Elliot, como tuvo onda uno, onda 2, onda 3, onda 4 y allá onda 5, que va a venir probablemente una reversión. Esa reversión nos va a dar el retroceso del gráfico de 6 meses. Los retrocesos, para que lo entiendan de forma muy sencilla, los retrocesos en las ondas de Elliot, el más básico, el más sencillo para reconocer es el A, B, C. Es un zigzag de toda la vida. Bien, listo. Entendiendo ese aspecto macro, ya nosotros podemos revisar, ¿cierto? Podemos revisar qué es lo que ha hecho el mercado. Lo último que nos dice es que hubo un movimiento alcista, ¿cierto? Ese movimiento alcista tiene puntos que nos interesan a nosotros en toda esta zona. Déjenme, yo veo algo acá, desde ahí. En toda esa zona
es que a nosotros nos interesa nuevamente ver que el precio quiera generar compras. ¿Qué pasa ahí? Vamos a sacar más información del precio. Ok, el mercado llegó allá. La línea más distante de precio o la zona más distante del precio sería esta. ¿Por qué? Porque el mercado aquí ya me sacó la liquidez, ¿cierto? Después de que sacó la liquidez suyo. Es decir, que este punto puede ser una liquidez interna, pero tiene la fuerza para que desde ahí, si el mercado me confirma, pueda subir nuevamente. Aquí el precio ya hizo un rebalanceo, pero resulta que si bien nosotros tenemos esa zona de interés ahí, también vemos cómo se han inyectado ventas en ese punto, lo cual me dice que aquí en todo esto tengo también una posible zona de ventas. No significa que ahí voy a vender, significa que voy a tener precaución cuando el mercado llegue a ese punto, porque así como el mercado puede que vaya y rompa ese punto, ¿cierto? También lo que puede hacer es que desde ahí reaccione y pueda bajar otra vez. ¿Hasta qué punto? No lo sabemos. Seguimos sacando información del mercado. El precio ya llegó a una zona de interés, nos hizo un pequeño cambio estructural, ¿cierto? Ese pequeño cambio estructural nos dice que puede haber posibilidades de compras, ¿cierto? Esas posibilidades de compras realmente a mí me interesarían, déjenme vemos en 4 horas que ha hecho el precio. Ok, a mí me interesaría, falta ver cómo cierra esta vela diaria, pero si asumimos que el precio cierra por allá arriba, a mí me interesa que en todo esto el precio me pueda dar algo o en todo esto el precio me pueda dar algo, si es que quiero comprar. Bien. Por el momento, para mí, el sesgo direccional sería alcista. Para mí, el sesgo direccional sería alcista en cuanto al Bitcoin. Pero justamente lo que les digo, es algo netamente especulativo. Para el tema del holding, de holdearlo, yo esperaría un punto más bajo, para que el precio pudiese reaccionar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque para mí, por cómo se está moviendo el precio, esto tiene más pinta de complex pullback o de retroceso complejo que en sí de un movimiento impulsivo. Bien, hasta aquí, ¿todo claro? ¿O hay algo que no entiendan sobre el análisis? Si esta vela cierra de esa manera, podría buscar acá algún tipo de confirmación, ¿cierto? Para poder subir. Lo mismo acá. Y aquí para posibilidades de ventas. De lo contrario, si el mercado no hace eso, me voy a quedar quieto. Déjenme chequeamos acá el oro rápidamente. Vea, el precio subió y bajó. Perfecto, no hay ningún problema. Hay veces que reacciona 2 veces, 3 veces, pero no es mi trade, es de alguien más. ¿Qué podríamos esperar? ¿Qué podríamos esperar? Si el precio en estos puntos lo que hace es esto, cuando vuelva a bajar y me deje la confirmación, yo puedo volver a entrar en estas zonas. Sí, solo si hace eso. De lo contrario, excelente forma de analizar y explicar. Vale, con gusto, me agrada mucho que les guste. Si hace eso, yo podría buscar algún setup en compras por la otra estrategia que tengo. Sin embargo, por el momento, déjenme porque precisamente estos análisis los hago de esa manera para que ustedes los entiendan porque yo ya hago solamente lineecitas. A ver, acá, ya, listo. Sí, por lo menos en la otra estrategia el sesgo direccional sigue estando en compras, así que eso es lo que debería prevalecer. Sin embargo,
Número uno, el precio no me rompió nada acá, por eso no tengo interés de comprar en estas zonas bajas. Número dos, no tengo ineficiencias y tampoco tengo huellas institucionales de compra en estos puntos. Por eso mismo, como no hay huellas institucionales, es decir, no hay dinero que impulse el precio, sino más bien dinero por recoger. Si ustedes ven, todas estas mechitas están acá muy consolidadas. Eso a mí me dice que hay dinero por recoger. Justamente esto de acá. Muchas mechas, mucho testeo de precio en esas zonas. Todo eso me dice que hay dinero que recoger acá. De la misma manera, como se los explicaba ayer, venga, vamos a este otro gráfico que está más limpio. Eso. De la misma manera, todo esto de acá, me dice que esos son precios que el mercado debe recoger, así que tampoco sería raro que se llevara a este punto. Tampoco es raro que se llevara a este punto. ¿Sí? Igual, pues aún queda tiempo para operar. Vamos a ver cómo se comporta el precio. Si es que el mercado, si es que el mercado termina haciendo esto y desde ahí me genera un cambio estructural, yo podría buscar compras. Ese escenario sería muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Pero por el momento vamos a esperar. Por el momento vamos a esperar. Pregunta respuesta, información de nivel. Me agrada mucho que les guste y de hecho sé que esa información no suele ser muy común, no suele ser muy común, pero pues tenemos que salirnos también un poquito de la caja que se ha enseñado generalmente toda la vida, que eso, si mal no recuerdo, puede que me falle la memoria, se llama teoría de Dow o de Dow, que habla sobre la estructura de mercado, los soportes y resistencias, las banderas, los banderines, los hombro, cabeza, hombro. ¿Qué pasa? Cuando nosotros estudiamos muchas teorías, que era lo que yo les comentaba en la clase pasada, de hecho la clase de ayer, al final nos damos cuenta que casi todo es lo mismo, pero cambia la interpretación y la forma de ejecutar. ¿Sí? El ejemplo más sencillo es lo que les he venido explicando desde que comencé las clases con ustedes. Si las personas de soporte y resistencia ven aquí una resistencia, van a querer vender. ¿La resistencia está? Sí, pero mientras los de soporte y resistencia quieren vender ahí, los traders que trabajan con teoría de liquidez o con el teorema de liquidez van a esperar a que saque para poder entrar. Y ahí viene el tema del contexto del precio. Si resulta que el precio viene haciéndome esto, ¿qué voy a esperar? ¿Que me saque esta liquidez y vender o que me saque esta liquidez y comprar? ¿Qué creen ustedes? Y de paso les explico por qué funcionan o no funcionan las dichosas banderas o los banderines, que son esos patrones de continuación, si no estoy mal, se llamaban patrones de continuación en esa época. ¿Qué pasa? Cuando el precio viene de un movimiento alcista, lo más probable es que nos saque la liquidez de la parte de abajo para continuar subiendo. Porque si saca la liquidez de la parte de arriba, lo máximo que llega a hacer es un retroceso y continúa subiendo. Rara vez desde ahí nos genera el cambio. ¿Listo? Entonces, por esta razón, es que cuando el precio viene subiendo, ¿cierto? Viene subiendo y resulta que empieza a hacernos nuestra bandera. Generalmente decían que cuando la bandera rompiera por un lado o por el otro, por el lado donde hacía la ruptura, bien sea en compras o en ventas, era donde nosotros debíamos, si rompe a la baja, montarnos en en ese soporte que había creado y vender. Pero resulta que no. Lo que debemos hacer realmente es que cuando saque, debemos comprar.
Y por el contrario, decían que si rompía al alza, que si rompía al alza, debíamos esperar el testeo y ahí sí comprar. Por ese lado, en este escenario está bien. Entonces, aquí atrapa a la mayoría queriendo vender en una estructuración y en un movimiento alcista, cuando realmente las ventas son lo menos probable. Y en este mundo del trading, todo se basa en probabilidades, en números y en estadística. Bien, por eso las dichosas banderas, los banderines, si no estoy mal, eran así, que era cuando el precio empezaba a tener una compresión. Y hay otro, pero la verdad se me escapa porque ya hoy en día no los uso. O sea, los veo es como con la teoría de liquidez. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros empezamos a operar en el mercado y la mayoría de información que existe es esa, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a entender esa psicología de las masas, de la gran mayoría de personas, para entender cuándo y cómo posicionarnos, ¿sí? Justamente por eso, digamos, hay algo que a mí me gusta ver y se me hace muy curioso, y es que cuando todo el mundo en redes sociales, en TikTok sobre todo que he visto últimamente, cuando todos quieren vender el activo, digamos en este caso el oro, yo lo que voy a buscar es ese setup en compras para que ese dinero termine pagándome a mí y ese dinero termine en mi bolsillo. Cuando la mayoría de personas, ustedes los vean que quieren o que ya se asustaron y ya dijeron, no, el precio realmente no va a bajar, vamos a empezar a meternos en compras. Ahí es donde tenemos que empezar a tener en nuestra cabeza que las ventas o se van a dar o están próximas a darse. Mientras aún la cabeza de las personas o del común denominador quiera seguir vendiendo porque está en máximos, porque está caro, por la razón que sea, nosotros debemos seguir posicionándonos en compras. Cuando ese chip cambie, nosotros vamos a querer vender. ¿Por qué? Porque el 95% de las personas pierden dinero en el mercado financiero. Solamente el 5% gana dinero en el mercado financiero. Y aún más, solo el 3%, si no estoy mal, son consistentes en el trading. ¿Qué va a pasar? Nuestro trabajo es posicionarnos dentro de ese 5% y luego pasar a posicionarnos dentro de ese 3%. Por eso es que este negocio es tan atractivo, pero a la misma vez debemos poner el esfuerzo suficiente para poder lograr salir de aquí y estar aquí. Justamente por eso están ustedes en esta comunidad y se les está dando toda esa información de valor para que puedan inclinar la balanza y terminar en el porcentaje privilegiado de donde que cobra lo que todo este porcentaje pierde. Por eso el margen de ganancia en el trading es tan bueno. No se cierren la cabeza a que ustedes tienen que ganar porcentajes exorbitantes en el trading. Si nosotros llegamos a tener la habilidad suficiente para sacarle un 1, un 2, un 3% al mercado, quiere decir que en un resultado anualizado, con un 3% nosotros tenemos un crecimiento del 36% al año. Si es del 1%, tenemos un 12% al año. Esto ya es un 2% por encima de lo que suelen generar los sectores tradicionales. Si nosotros logramos un 2% promedio mensual, cerramos un año con el 24%. Eso no quiere decir que todos los meses salgan positivos, pero sí un promedio mensual del 2%. Esto ya está muy por encima del sector tradicional. Y cuando logramos hacer estos números, es donde instituciones o capitales privados van a querer trabajar con nosotros
para poder sacarle dinero al mercado. ¿Por qué? Porque la gente que tiene el dinero, pero no tiene la experiencia, no tiene la habilidad, busca este 5 o 3% para poder generar dinero. Y ahí es donde entran diferentes formas de poder monetizar y aunque sean estos porcentajes, ¿cierto? Que son del 1 y con eso vamos a finalizar la clase, del 1 del 2 y del 3% promedio mensual, que es algo totalmente alcanzable, que es algo totalmente alcanzable, nosotros, nosotros con eso ya podemos, jolín, la embarré. Nosotros con eso ya podemos generar una buena cantidad de dinero. Debemos concentrarnos en el porcentaje. Si aprendemos a hacer esto con cuentas pequeñas o medianas, con el capital que tenemos, después va a llegar la forma en que nosotros nos podremos apalancar, bien sea con cuentas de fondeo, que sea con brokers que dan cuentas apalancadas, que sea con capitales privados. Bueno, ahí se abre un abanico de posibilidades muy, muy grande donde nosotros podemos hacer dinero. Pero ¿qué pasa? No es lo mismo sacar el 1, el 2 o el 3% de $100, ¿cierto? O de $1000 a que si lo hacemos de una cuenta de 100.000, ¿cierto? Porque en una cuenta de $100 el 1% es $1. Uno dice, bueno, acá 1000 tiene tres ceros. En una de 1000 son solo $10. Uno dice, ok, 10 dolaritos. Pero en una cuenta de 100.000, el 1% ya es un dinerillo más interesante para nosotros. Quédense con esto en la cabeza, espero que les sirva de motivación para que realmente le metan duro a este tema, que aprovechen todo lo que tienen y vamos a seguir creciendo y mejorando. ¿Listo? Aquí en Vanguard pagamos sobre los traders que tengan rendimiento, no tenemos manera de verlo. Efectivamente, tienen muchas opciones. Simplemente debemos abrir nuestra mente a todas las posibilidades que tenemos y poner el esfuerzo. Listo, chicos, espero les haya gustado muchísimo la clase. Nos vemos el día de mañana para la última sesión de la semana. Y si llega a haber algo más en el mercado, pues estamos actualizándolo por medio del chat. ¿Listo? Tengan un excelente día a todos. Un saludo.